Hola, soy Isabel Duarte, laica marianista de Latinoamérica, responsable de las comunidades laicas en Latinoamérica, y me gustaría compartir con ustedes lo que se vivió en el encuentro respecto de la fe del corazón, mi propio testimonio y también el testimonio de algunos hermanos que estuvieron con nosotros ahí. Partir diciendo que para mí la fe del corazón tiene su centro en la frase del padre Chaminade: hay que amar lo que se cree. Él le escribió esta frase a uno de sus discípulos más cercanos cuando él tenía un problema con la obra que estaba llevando adelante, con los hermanos de comunidad con los que trabajaba en esa obra, y el padre Chaminade, sin hacerle el quite a resolver el problema, él le dice: no solo hay que creer con la mente, hay que amar lo que se cree, invitándolo a mirar las cosas desde otro punto de vista. Y también me gustaría precisar, antes de seguir compartiendo los testimonios, es qué entendemos por el corazón cuando hablamos de la fe del corazón. Claramente no estamos hablando solo de este órgano vital, este órgano físico que bombea la sangre en el cuerpo de los seres humanos, sino que también nosotros hablamos de corazón comúnmente cuando hablamos de los sentimientos. Nosotros entendemos el corazón como ese que late más rápido cuando aparece la persona que nosotros amamos. Quienes estamos enamoradas sabemos de eso. Pero el corazón, en el sentido que lo estamos usando nosotros, va mucho más allá de eso. Es eso. Pero también, en términos bíblicos, en el sentido bíblico del término, el corazón es donde se encuentran los sentimientos y también están los recuerdos, los razonamientos, los proyectos, los deseos. Ahí se gesta nuestra voluntad. Es decir, el corazón es lo que se encuentra en lo más profundo del ser humano, en lo que está más al interior. Dicho eso, adentrémonos en lo que es la fe del corazón, y para eso, para poder saber de qué hablamos cuando hablamos de fe del corazón y aprendiendo todas estas cosas que estamos revisando respecto de que el corazón es lo que está más adentro, hay que mirar el propio corazón para ver qué es lo que hay ahí. Y no es una mirada por una vez en la vida y para siempre. Es una mirada constante, es una mirada permanente, porque nosotros vamos cambiando todos los días. Entonces deberíamos decir más bien, estamos haciendo un silencio constante, cada cierto tiempo hacemos silencio, para escuchar a nuestro corazón, para tratar de saber qué hay ahí y por qué hacemos lo que hacemos, de dónde nacen estos impulsos. En el encuentro internacional recibimos varios testimonios de las personas que viven de distinta manera la fe en distintos estados de vida. Una de ellas, Isabela Moyer, mujer laica, casada, con varios hijos grandes, con varios nietos. Isabela nos dijo que en su vida, en la comunidad, había aprendido a rezar desde el corazón. Y ahí es donde ya empezamos a mirar cómo el hablar de la fe desde el corazón nos mueve también a relacionarnos con Dios desde el corazón. Y otra cosa muy importante que nos decía Isabela: aprendí a amar las Escrituras como palabra de Dios activa en mi vida. Ella hacía este contrapunto entre la palabra de Dios como algo que se lee en la misa del domingo, que es comentada por el sacerdote, pero que no tiene mucha relación con lo que yo decido, hago o dejo de hacer. En la comunidad marianista ella aprendió a descubrir que esa palabra la interpelaba y la llevaba a hacer lo que hace. Y la mayor alegría
al descubrir la palabra de Dios y al buscar en las Escrituras, es descubrir esto, que el Señor nos ama, nos quiere y busca nuestra felicidad independiente de nosotros mismos. ¿Por qué Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré? ¿Por qué no dice, vengan a mí los que cumplen con esta norma, este precepto, estos tantos rezos? Él nos ama incondicionalmente, no necesitamos cumplir con Él. Descubrimos también que la misericordia del Señor se expresa en hechos muy concretos a pesar de todas nuestras torpezas, de todas nuestras debilidades. Él las conoce. Él conoce de la negación de Pedro. Él sabía que Pedro no solo lo negó una vez, lo negó 3 veces. Sabía que Pedro no estuvo al pie de la cruz. Pero cuando se reencuentra con él, habiendo ya resucitado, no le recrimina a Pedro. No le dice, ¿por qué no estuviste ahí? ¿Qué es lo que nosotros habríamos esperado? Sería diríamos nosotros, una reacción natural. Pero el Señor no piensa como nosotros. El Señor actúa movido por el amor. ¿Y qué le pregunta a Pedro? ¿Me amas? Y se lo pregunta ¿cuántas veces? 3 veces. Una por cada negación. Puede ser. Yo tiendo a pensar que sí, que cada vez que nosotros fallamos, el Señor no nos encara por nuestro pecado, diciéndonos o refregándonos lo mal que lo hicimos, o la debilidad que tuvimos, o la cobardía, la omisión, o el daño que hicimos. A él lo que le importa es el amor que nosotros tenemos en nuestro corazón. Eso lo descubrimos leyendo las Escrituras en comunidad, reflexionándolo en comunidad, y no porque seamos muy inteligentes, lo descubrimos porque el Señor nos regala con su gracia el poder conocer esa fe y el poder vivir ese amor de esa manera. Él ya sabe de todas nuestras torpezas y lo que le interesa es si hay amor en nuestro corazón. Eso provoca sentimientos de profunda alegría. Es un sentimiento que en el encuentro se compartió, se vivenció, se sintió fuerte en las celebraciones litúrgicas, en las reflexiones grupales, en las fiestas de la noche. La alegría interior que produce el saber que somos amados incondicionalmente. Y saber que el Señor, por ese amor, lo que busca es que nosotros seamos felices. Eso es lo que Él busca. ¿Se imaginan? Si todos cumpliéramos el mandamiento más importante que nos dejó Jesús, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. No habría guerras, porque nadie se levantaría contra alguien que quiere. No habría hambre, porque todos compartiríamos con todos. Sería el mundo en paz, el mundo en fraternidad, ayudándonos unos a otros a superar los dolores naturales por las tragedias que ocurren en la naturaleza, porque la gente también se muere y nos deja y vivimos soledad. Pero si todos nos amamos, todos esos dolores pueden ser superados con la fraternidad, con la acogida. Sería un mundo en paz, sería un mundo feliz. ¿Cómo no amar esa fe? ¿Cómo no amarla desde el fondo? Además de estas reflexiones, en el encuentro compartimos también testimonios que hablan de dolores vividos al interior de la iglesia, que hace tambalear la fe. También de dolores que nos nublan la vista, de pérdidas, de desamores, y del proceso de buscar en el corazón esa respuesta, con la ayuda de la oración, de la lectura de la palabra, pero también con una herramienta muy poderosa, que estuvo muy presente y es muy marianista. La presencia de María como modelo de mujer que supo vivir esta fe del corazón, y la presencia o la vida de nuestras comunidades.
las herramientas más poderosas para nosotros, una de las herramientas más poderosas es el poder compartir con otros hermanos que viven lo mismo que nosotros, en el caso de los laicos o de las laicas, que vivimos cuidando niños, trabajando, tratando de ser buenos vecinos, cuidando a nuestros padres ancianos, compartiendo con los más pobres del lugar, haciendo tanta cosa, ¿no? Donde uno corre todo el día. La presencia de mis hermanos de comunidad, el juntarme con ellos una vez a la semana, cada 15 días, para reflexionar, me ayuda a descubrir a Dios en mi historia. Isabella Moyer, esta laica que ya mencioné antes, nos decía: en las carreras diarias de la vida familiar, laboral, social, muchas veces perdemos el equilibrio. ¿Cuán cierto es eso? ¿Y cómo lo recuperamos? Nos decía ella. Lo recuperamos al interior de la seguridad y del amor de la comunidad. En la búsqueda juntos del Señor que está en el corazón de cada uno. Otro testimonio, Ana Lucía. Ella es brasileña, religiosa, marianista. Ella describía la fe del corazón, decía que es como vivir la conciencia de una presencia que nos envuelve, una presencia de la que estamos dotados todos, porque Dios es el fundamento de todo lo creado. Por lo tanto, la fe del corazón no es algo que se alcance una vez, decía ella, sino que tiene un dinamismo de una relación que crece y que se enriquece. Recojamos también el testimonio de Sonia Galarza. Ella es una mujer ecuatoriana, médica. Ella es consagrada de la Alianza Marial y nos decía: la fe del corazón es poner toda mi confianza en Dios, aún en los dolores, las crisis, las llamadas inesperadas, porque ella nos contó en su testimonio de vida que ella le pedía al Señor un marido. Ella quería casarse y tener hijos. Ese era su sueño. Pero en la búsqueda del Señor en su corazón, lo que encontró fue que su esposo era Jesucristo y se consagró en la Alianza Marial. Inesperado. Ella no era lo que ella había pensado para su vida. Y decía, la fe del corazón nos lleva a vivir confiados en que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien de los que le aman. Miren qué bonito eso. La fe del corazón nos lleva a vivir confiados en que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien de los que le aman. Otro testimonio, un sacerdote marianista, superior de la Compañía de María, Manolo Cortés. Manolo Cortés nos decía: en el corazón se produce lo que decíamos al principio, ¿no? Sentimientos, deseos y voluntad. Él es lo que está en lo más íntimo del corazón, en lo más íntimo de la persona humana. Entonces, para él, la fe del corazón es permitir que alguien entre en esa intimidad, en esa cadena de sentimientos, deseos y voluntad. Dejar que una persona entre en esa intimidad, dejar que Jesús entre en esa intimidad. Esa es la fe del corazón. Que entre en esa cadena y la rompa. La rompa porque a veces nuestros deseos son, decía él, salir arrancando. No, yo no voy a hacer eso, muy difícil, no. Pero Jesús rompe esa cadena y nos lleva a hacer cosas impensadas. Todos esos testimonios compartidos en el encuentro están recogidos en un documento que no es un documento de trabajo, es una acción de gracias, es un Magnificat construido con todos los testimonios, con las celebraciones, con las reflexiones de los grupos. Ese Magnificat dice cosas como que la fe del corazón, que se vive y se revive y se activa en la comunidad, se traduce en acciones concretas. No es que uno parta haciendo acciones, a lo mejor va todo junto, pero necesariamente la fe del corazón te mueve a ir allá donde se necesita.
Al terminar el encuentro nosotros nos decíamos, nos sentimos urgidos a enfrentar desafíos, retos, compromisos, a discernir acciones para salir al encuentro de los pobres, personalmente y en comunidad, en especial donde se encuentran huellas de dolor y abandono. Yo los invito a conocer ese Magnificat que dice que la fe del corazón nos hace sonar una música interior, que hace de mi vida una quena, instrumento muy conocido por nosotros, ¿no? Una quena simple y recta, que tú, Señor, llenas con tu música y que la comparto en una herramienta muy poderosa, que es mi comunidad. Gracias.